Ya. A ver, número uno, dice, el núcleo de la frase nominal subrayada es un sustantivo. ¿Cuál será ahí la clave? ¿Qué marcaron ustedes? ¿No se me escuchó bien? Ya, perdón. Voy a ponerme entonces los audífonos. Me fastidia mucho los audífonos. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ya, en la pregunta número 1 les indicaba que dice, señala la alternativa donde el núcleo de la frase nominal es un sustantivo colectivo formado mediante el proceso, dice, mediante el proceso de derivación. ¿Cuál acá será la alternativa? Bueno, acá no puede ser, de hecho, bosque, ni barco, ni barcos. De hecho, es alumnado, ¿no? Esta es la clave. En dos, en dos. Dice, marque la oración donde aparece una frase nominal cuyo núcleo es un nombre o un sustantivo concreto. A ver, acá tengo la palabra estudio, la palabra conocimientos, pensamiento, acá aire, por acá lectura. ¿Cuál de estos son sustantivos concretos? De hecho, es la alternativa C. En 3 dice, ¿en qué enunciado? En el enunciado, perdón, el número de sustantivos, ¿cuál es? Vamos a ver. Tengo acá paquetes, catálogo, fichero, habitaciones, fondo, bodega, caserón, Alejandro. ¿Cuántos hay? Hay 8. Siguiente. Selecciona la alternativa en la que se presenta un nombre concreto y un nombre abstracto respectivamente. A ver, concreto y abstracto. A ver, acá tengo aptitud y deporte. Bueno, estos son abstractos. Alegría, igual abstractos, abstractos. Este de acá es concreto y ese es abstracto. Pero, a ver, esta es, ¿no? Esta es, sí. Ahí está, muy bien. Esa es la alternativa, 4D. En número 5, marque la oración donde el núcleo de la frase nominal es un topónimo. ¿Cuál es la alternativa ahí? Número 5, ¿cuál es la alternativa? Un topónimo es un nombre de lugar. Solamente tenemos nombre de lugar aquí en Tarma, ¿no? Ahí está, en la alternativa A. En 6, marque la opción donde aparecen nombres o sustantivos, colectivos, primitivos, derivados respectivamente. A ver, primitivo y derivado. Por acá tengo orquesta, dice primitivo y derivado. Sustantivos colectivos primitivos y derivados respectivamente. Acá, por acá. Bueno, jauría es primitivo y alfalfar, que viene de alfalfa, es derivado, ¿no? Entonces, esa sería la alternativa. Nos piden primitivo y derivado respectivamente. Señale el enunciado conceptualmente correcto con respecto de la frase nominal. Bueno, acá la alternativa sería la E, frase cuyo núcleo es un sustantivo. ¿Sí? El núcleo de la frase nominal siempre va a ser un sustantivo. 8. Elija la alternativa que presenta una frase nominal con error de concordancia. Vamos a ver. Acá tengo sustantivo estudiantes, Pedregal, por acá Rosales, por acá Enjambre, Yeguada, Maizal, por acá diploma, y acá puedo observar que se ha puesto la diploma y no es la diploma, sino es el diploma, ¿no? Es masculino.
Entonces, esa es la que presenta error de concordancia. No concuerdan los accidentes gramaticales. En 9, indique la opción donde se menciona un concepto correcto acerca del adjetivo. Acá, ¿cuál es la alternativa? Expresa características o cualidades del nombre. En 10, a ver, ¿qué dice? Identifique la alternativa donde aparece adjetivo especificativo. Ese tiene que ser objetivo. ¿Y dónde el adjetivo es objetivo? Aquí, en D, mesa circular. Seleccione la opción en la que hay un adjetivo explicativo. Un adjetivo explicativo. Bueno, el explicativo es el subjetivo, entonces sería tierno, ¿no? Tierno abrazo. El epíteto, el epíteto, a ver, acá sería ardiente fuego. Pues no estoy redundando, es el recurso literario. Acá, adjetivo en grado superlativo absoluto, película divertidísima, ¿no? Acuérdate que es absoluto cuando no tiene límites. En 14, dice seleccione la opción donde presenta adjetivo en función de complemento predicativo. Complemento predicativo, o sea, está en el verbo, ¿no? El adjetivo debe de estar en el verbo, perdón, en el predicado, ya. Acá vemos que en el predicado no hay adjetivo, por acá sí, por acá sí, por acá sí. En función de complemento predicativo, entonces quiere decir que debe estar con cualquier verbo. Bueno, acá este blancos habla de claveles, por lo tanto no será predicativo. Acá está el verbo ser, entonces no será predicativo. Compaseaban, sí, ese es el predicativo, 14C. Señala el enunciado conceptualmente correcto respecto del adjetivo. Acá la alternativa es puede presentar accidentes de género y número. En 16 dice señale la opción que presenta adjetivo en grado comparativo. A ver, vehículo fue interceptado, acá no hay, acá no hay, acá no hay. Noticia no puede ser porque es sustantivo y nos piden adjetivo en grado comparativo. Acá no hay adjetivo en grado comparativo. No hay. No hay. 17. Acá no hay clave, ¿ya? En la 16 no hay clave. En la 17, evidencia uso correcto del numeral. 21 sombreros, no. 10 y 6, no, está mal. 35 está bien. A partir del 31 se escriben separados los cardinales. En 18, señale la opción donde hay uso correcto del determinante cuantificador ordinal. Uso incorrecto, pues aquí de hecho, porque no se debe aplicar la tilde ahí, ¿no? La D. Marca la alternativa donde aparecen más determinantes. A ver, acá tenemos algunos. Acá S y por acá los 10 primeros. Esa es la clave. Y 20, donde hay un artículo neutro en la D, ¿no? Lo sucedido. En 21, ayer un amigo me contó lo que pasó. Un amigo me contó lo que pasó. Artículo indefinido. ¿Cuáles son los indefinidos? Una, unos, unas. Acá está. ¿Cuándo sé que es un determinante artículo y no un indefinido? Un numeral indefinido. Cuando yo no lo puedo contar. Ya, por ejemplo, acá el día lunes asistió un solo profesor, me refiero a una persona. Armando compró un libro, lo puedo contar, pero cuando te digo un amigo, me contó un amigo, ¿no? La otra persona no conoce a ese amigo, por eso le digo un amigo, ahí es un artículo. En número 22 dice, identifica la alternativa donde aparece uso correcto del determinante. ¿Cuál habrán marcado acá? Mm, mm. Bueno, acá la respuesta es la D.
La H es una letra del alfabeto, la H. Profesora, sí puedo decir la H, pero la H no, ¿verdad? Claro. La H no, la H sí porque es la excepción. Yo puedo decir la H, la árbitra, la A también, ¿ya? Pero no puedo decir la H, eso no, ahí sería cacofonía, digo el H. En 23, acá nos piden posesivos, acá tengo un posesivo, por acá tengo determinante, sería acá tú, y acá sus y mi. Entonces la alternativa correcta es la D. En 24 dice, marque la alternativa que presenta uso correcto de los pronombres. Yo lo hablaré al profesor, no, yo le, ¿no? Yo le. Devuélveselo a su mochila, no, devuélvesela, ¿no? No le digas nada a los chicos, no les. Está mal. Maestro, todos lo respetan, es así está bien. En 25 nos piden señalar la oración que presenta uso apropiado del pronombre. Acá sería agregales. Pronombres personales átonos. ¿Dónde hay más? Los pronombres personales átonos son el menos, te, se, lo, la, los, las. Acá hay uno, acá hay dos, acá hay uno, acá hay dos, uno, uno, dos, tres. Es la D. Y en 27, pronombre interrogativo y pronombre demostrativo. Interrogativo está acá, ¿quién? Y esto es el demostrativo, dice respectivamente. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Les fue bien, más o menos? ¿Menos que más que menos? ¿Cómo les fue? ¿Se desmayaron, creo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, jóvenes? Ah, falta un poco más de... Pero no me dijeron eso. Me dijeron ya que sí estaba, listo, me escribieron. Ya, a ver, vamos a trabajar ahora el verbo. Y de ahí desarrollan ese material. Ya, a ver. Ya apagué la cámara para poder manipular la pizarrita. A ver. Ya, ahí está. ¿Se ve, jóvenes, la diapositiva? Y se ve, ¿no? Voy a conectar nuevamente el chat. Ya, sí se ve. Vamos a ponerle un modo presentación. Ya, a ver, el verbo jóvenes es una de las categorías más importantes, de hecho, porque el verbo puede aparecer solo y ya nos expresa, ya tiene el valor de una oración. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son las definiciones? Tenemos la definición semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. La definición semántica, el verbo es una palabra que indica acción, estado, existencia, vida, pasión. Es una palabra independiente, no depende de otras categorías. La definición morfológica, el verbo es una palabra variable porque tiene accidentes de número, persona, modo, tiempo, aspecto. Y la definición sintáctica, el verbo funciona como núcleo, pero como núcleo del predicado. La definición léxica o lexicológica está referida a la cantidad de verbos. Hay muchos verbos, entonces el inventario es abierto porque se pueden crear más, inclusive, ¿no? ¿Cuál es la estructura? El verbo tiene dos partes, una parte que se llama raíz y la otra que se llama desinencia. ¿Estamos bien? Profesora, no me acuerdo cómo obtener la raíz de un verbo. Bueno, fácil. Siempre los verbos los debo regresar a la forma infinitiva. Por ejemplo, cantaba, ¿de qué viene?
de cantar. Le quito el ar. Al quitarle el ar, ir, obtengo la raíz. Entonces acá can es la raíz. Acá escribir, escribir. Le voy a quitar el ir. ¿Qué me queda? Hasta la B. Hasta la B es la raíz. ¿Ha quedado claro, jóvenes? ¿Está claro, chicos? Ya, perfecto. Muy bien. Acá tenemos ahora los verboides, ya los verboides. Los verboides están clasificados en infinitivos, en gerundios y en participios. Recordemos que los infinitivos terminan en ar, ir, los gerundios en ando, en yendo y en yendo. Mientras que los participios terminan en ado, ido, cho, to, so. Esos son. A ver, los verboides se le denomina formas no personales porque son formas que no están conjugadas, no tienen accidentes gramaticales. Recordemos ahora cuáles son los accidentes del modo. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El imperativo es el que expresa orden o ruego, ¿no? Por ejemplo, acá dice ven, comprad. Los indicativos son aquellos que informan sobre una acción de manera objetiva y los subjuntivos expresan situaciones subjetivas. Para saber si es indicativo o subjuntivo, le antepongo al verbo es cierto que o también ojalá que. Si encaja, ojalá que significa que es subjuntivo. Si encaja, es cierto que significa que es indicativo. Yo compro, es cierto que yo compro. Si encaja, entonces es indicativo. Tal vez compre, es cierto que compre. No, no encaja, es cierto que. Encaja, ojalá que compre. ¿No? Encaja el ojalá que, entonces está en modo subjuntivo. ¿Estamos bien? Esa es la manera que tengo para reconocer si está en modo indicativo o subjuntivo. El aspecto. Tenemos el aspecto perfectivo e imperfectivo, y el aspecto perfectivo es aquel que me va a indicar una acción concluida. Por ejemplo, acá dice, Luis ha reído. Ahora escúchame, ¿eh? Para que yo pueda hallar el aspecto de manera veloz en el examen de admisión, voy a recordar lo siguiente. Se le llama aspecto perfectivo a todos los verbos que son compuestos, verbos compuestos. ¿Ya? Todos los verbos compuestos se van a encontrar en ese aspecto perfectivo. Pero también se va a encontrar el pasado simple, ya el pasado simple también se va a encontrar en aspecto perfectivo. Entonces, todos los verbos compuestos más el pasado simple se van a encontrar. Verbo compuesto que tiene dos palabras, Edgar. ¿Ya? Y un verbo simple es que tiene una sola palabra, reíste, ¿no? Ahí se reíste, un solo verbo. De esa manera puedo recordar todos los verbos compuestos más el verbo simple indefinido son los que se encuentran dentro del modo imperfectivo. Y dentro del modo imperfectivo son aquellos tiempos simples, ¿no? Todos los verbos simples, por eso caminaba, camina, caminaríamos, caminarás. Todos esos verbos de una sola palabra son verbos que se van a encontrar en ese aspecto imperfectivo. ¿Ya? Entonces ahí dice caminaba, camina, caminaríamos. Hay un solo verbo, una sola palabra. En el otro lado, en el perfectivo, tengo dos palabras, ¿no? Que son equivalentes a una, dos o tres palabras. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Está claro? Ya. El imperfectivo. Mira, el imperfectivo es que mira, a ver, ¿qué me pregunto? Edgar, mira, acá lo que sucede es que tú tienes que, primero, si esta parte te confunde, tú tienes que tener tu cuadro, por ejemplo, busca el cuadro de la conjugación del verbo amar, ya. Y ahí te va a salir modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Del modo indicativo,
del modo indicativo vas a encontrar verbos que son simples, que tienen una sola palabra, y verbos compuestos. ¿Estamos bien? Los verbos compuestos se van a encontrar en aspecto perfectivo. Los verbos compuestos de dos o más palabras, o también el pasado simple que tiene una sola palabra. Esos se van a encontrar en aspecto perfectivo. Mientras que todos los verbos simples, todos los verbos de una sola palabra, verbos simples, se van a encontrar en modo imperfectivo. Ya, imperfectivo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo bien? Ya, Edgar, vamos al anual, ¿ya? Al anual. ¿Te pase, pues, Edgar? A ver, ¿qué no entiendes? A ver, dime, hijo, dime, ¿qué no entiendes? Entonces, específicame tu pregunta. ¿Cuál es la duda? ¿Qué no entiendes? Pero, ¿qué no entiendes? O sea, ¿qué parte, no? Imperfectivo, ya, ese es imperfectivo, pero ¿qué parte no entiendes? Todos los verbos de una sola palabra. Todos los verbos de una sola palabra. A excepción del pasado simple, ¿no? Porque el pasado simple está por acá. El pasado simple está por acá. A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente porque el problema es que este es el detalle, ¿no? Que a veces cuando he trabajado esto en los otros ciclos, vamos a escribir acá. Que yo no puedo demorarme en esto, ¿ah? Pero lo voy a proyectar porque ya esto lo deben de manejar. A ver. Ahí ya. Ya voy a compartir. No, acá. Sí, mejor. Ya vas a estar atento. A ver, el detalle es este, jóvenes, que es este cuadro que nosotros lo hemos trabajado en diapositivas en los ciclos de anual y semestral. Se les presentó estos cuadros, ¿no? La conjugación, por ejemplo, del verbo amar, ¿no? Acá ves que dice modo indicativo, ¿sí? Acá modo subjuntivo, ¿sí? Y el imperativo ya. De este modo indicativo, ¿no? Que estás viendo ahí, ¿cuáles son las formas? O sea, existe el presente, pasado imperfecto, el pasado indefinido, ¿no? Futuro, el futuro simple, el futuro condicional, ¿no? El pasado pluscuamperfecto. Entonces, mira, date cuenta cuántos pasados son. Pasado imperfecto, ¿qué más? El pasado indefinido, que es este de acá, pretérito. El pasado perfecto, que es el compuesto, el pluscuamperfecto, tengo el futuro, los condicionales, ¿sí? Entonces, esta parte de acá yo no te puedo explicar, es una parte que tú tienes que reforzar y es una parte que tienes que tú ya estudiar. De acá, tú tienes que determinar cuáles son los perfectivos. Ya, los perfectivos son aquellos que tienen el verbo compuesto. ¿Cuáles son donde hay verbos compuestos? En el pasado perfecto, en el pluscuamperfecto, en el futuro perfecto. Esas son las formas compuestas. Por lo tanto, todas esas serán perfectivas, ya perfectivas. Y dentro de ese listado le vamos a sumar este pretérito, este de acá, este indefinido, también va a estar dentro del perfectivo. ¿Y cuáles son los imperfectivos? Todos los de acá, todos los de acá. Estos de acá, estos de acá, estos de acá. Esos son los imperfectivos. Me dejo entender, pero esa parte de ahí ya tú la tienes que tener aquí, o sea, cuáles son los pasados, cuáles son los tiempos que tiene el verbo. Eso yo ya no te puedo explicar. Ya, lo único que yo te recomiendo, ¿no? Es que
trabajes tal vez con ese cuadro y recuerdes en el examen de admisión cuáles son los que, a ver, monta la diapositiva, aquí está, espérate. Formas simples, tengo que recordar cuáles son los verbos simples, cuáles son los verbos compuestos, ya, eso es lo que yo voy a recordar. Verbo simple, una sola palabra, verbo compuesto, ya, pero ¿qué pasa aquí? O ¿cuál es lo que me puede generar confusión? Es el pasado simple, ¿no? Porque ese pasado simple no es compuesto, no es compuesto. De repente por ahí está el problema. El pasado simple no es compuesto. El pasado simple es este de acá, tiene un solo verbo, no es compuesto, pero está dentro del perfectivo. ¿Ya? Y acá están todos los verbos simples de una sola palabra, pero obviamente no va a estar el pasado simple, porque el simple está en el perfectivo. ¿Ya? Entonces trata de recordar eso, verbo simple, verbo compuesto. Seguimos con la clasificación. A ver, tenemos acá clasificación del verbo. Acá dice por su estructura, por el atributo, por el sujeto, por el objeto directo. Bueno, tenemos verbos regulares e irregulares. Cuando un verbo se denomina regular, se le denomina regular cuando la raíz se mantiene en sus conjugaciones. Por ejemplo, no tengo el verbo cantar. Yo canto, canté, cantaré. Si yo lo conjugo en pasado, presente, futuro, me doy cuenta si es regular o irregular. Mira, te dije canto, con cantar, ¿no? Canté, canto, cantaré. Pero, a ver, voy a conjugar contar, contar, contar. A ver, yo cuento, yo conté, conté y contaré. Noto que cuento, yo cuento. Hay un diptongo, hay una U con una E. Cuento, en el otro es conté. Noto que la raíz ha variado, por lo tanto el verbo es irregular. Para saber si es regular o irregular, de manera inmediata lo conjugo en pasado, presente, futuro, primera persona. Yo conté, yo cuento, yo contaré. Ahí noto que se altera la raíz. A ver, en soñar, yo sueño, soñé, soñaré. Soñé. Cambia la raíz, es irregular. Hasta ahí, jóvenes, ¿todo claro? Tengo los copulativos y los no copulativos. Acá también los 7 verbos, no te olvides, los 7 verbos. ¿Cuáles son los verbos? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar y resultar, que lo debes de tener en tu memoria. Ya son 7 verbos. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar y resultar. Esos 7 verbos, ya esos 7 verbos son denominados copulativos siempre y cuando tengan atributo. Ya siempre y cuando tengan atributo. ¿Y cuál es el atributo? A ver, ¿cuáles son los atributos, jóvenes? ¿Cuáles son los atributos? Los adjetivos, los sustantivos, ¿qué más? Las frases nominales, las frases sustantivas, las subordinadas, todas esas palabras funcionan como atributo. Entonces, si yo veo al verbo, el atributo, Edgar, es un complemento obligatorio del verbo, ¿ya? El atributo es un complemento obligatorio del verbo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Rocío está, ¿no? Rocío está celosa, celosa es su atributo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo y los adjetivos son atributos. Y cuando yo veo al adjetivo con estos verbos, con cualquiera de esos 7 verbos, confirmo que ese verbo es copulativo. ¿Por qué? Porque tiene atributo. Si no tuviera atributo, no es copulativo. Ojo, requisito para que sea copulativo, el listado debe estar aquí, los 7 verbos. ¿Estamos bien? Tenemos los verbos personales, que son aquellos que tienen sujeto. Acuérdate que el sujeto puede ser tácito o el sujeto puede ser expreso. Ya, por ejemplo, si yo digo regresaron temprano, tiene sujeto, pero es un sujeto tácito. Ya, regresaron temprano, sujeto tácito. ¿Quiénes ellos? Es personal porque tiene sujeto. Ya, el sujeto puede ser tácito, puede ser expreso. Es impersonal cuando el sujeto es nulo, no hay sujeto. Por ejemplo, llovió, no hay sujeto. Había pocos invitados, no hay sujeto. ¿Sí? Es muy tarde, no hay sujeto.
Verbos vinculados al clima, al tiempo o el verbo haber sin participio son verbos impersonales, son verbos que no tienen sujeto. Y los verbos transitivos son aquellos que tienen objeto directo. Para saber si un verbo es transitivo, acuérdate que le coloco Lola, los, las, ¿no? En reemplazo de la frase que yo dudo si sea o de. Por ejemplo, si digo, Carmen compró frutas. Ya voy a decir, Carmen las compró. Sí lo pude reemplazar, sí pude reemplazar frutas por las compró. Mariana abrazó a su enamorado. Mariana lo abrazó. Sí, cuando yo puedo reemplazar la frase, me doy cuenta que es un objeto directo. ¿Estamos bien? Y si tiene objeto directo, mi verbo, si tiene OD, es transitivo. Si no tiene OD, es intransitivo. Bueno, los simples, lo acabo de explicar hace un rato, simple tiene una sola palabra. Los compuestos o perífrasis tienen dos palabras, ¿sí? O más también, porque si yo digo voy a caminar tiene tres palabras y todo funciona como un verbo compuesto o perífrasis verbal. Principales y subordinados, principales y subordinados. Bueno, los verbos principales son aquellos que no tienen relativos y los subordinados son aquellos que tienen relativos. Por ejemplo, a ver. Elsa dijo que no volverá. Este es el relativo que convierte al verbo siempre hacia el lado derecho en un verbo subordinado. Por lo tanto, el que me queda es el verbo principal. Siempre los relativos subordinan hacia el lado derecho. ¿Qué significa subordinar? A ver, ¿qué significa subordinar? Significa que lo convierte en un verbo secundario. Ya, un verbo secundario. Relativo es un elemento que subordina, que convierte una palabra en un elemento secundario. Y bueno, tenemos acá los pronominales. Los pronominales. Estos verbos de aquí, jóvenes, están clasificados en los reflejos o reflexivos, recíprocos o cuasirreflejos. A ver, recordarás tú que se le llama pronominal porque el pronombre que está antes del verbo se refiere al sujeto. Por ejemplo, ¿no? A ver, tú te peinas. ¿Cuál es mi sujeto? Mi sujeto es tú. Pero cuando digo tú te peinas es predicado, acá tengo un pronombre antes del verbo. ¿Y este pronombre a quién se refiere? Se refiere al sujeto. ¿Estamos bien? Ese es el verbo pronominal, el que tiene al pronombre, ¿no? Al pronombre antes y que hace referencia a ese sujeto. Repito, este es el pronombre y se refiere al sujeto. Tú te peinas. Si yo dijera, por ejemplo, yo te peinaré. Este de acá, te, no hace referencia al yo, no. Por lo tanto, el verbo no puede ser pronominal, ¿ya? Para que sea pronominal tendría que ser yo me. O sea, me hace referencia a ese yo. Ahí sería pronominal. Bueno, es reflexivo cuando hay un retorno de la acción, ¿no? Yo me miro, yo me pinto, yo me maquillo, a ver, ¿qué puede ser? Yo me arreglo, etcétera. Es cuasi reflejo cuando no hay un retorno de la acción, ¿no? Por ejemplo, ella se va, ella se quedó en casa, ¿no? No hay una acción para uno mismo, para la misma persona. Repito, para que sea reflejo, te acordarás que en el anual dijimos que acepta unos refuerzos, ¿no? A mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. O sea, yo me miro a mí misma, tú te miras a ti mismo.
él se mira a sí mismo. Esos son los refuerzos. Cuando encajan los refuerzos, quiere decir que es reflejo. Ella se va a sí misma, no encaja la sí misma. Por lo tanto, es cuasi reflejo. Cuando encaja la frase, refuerzo, es reflejo. Si no encaja, es cuasi reflejo. Y recíproca, pues son acciones que se van para los mismos sujetos. Nosotros nos apreciamos. Mariana y su enamorado se aman. Mariana y su hermana se extrañan. O sea, son acciones recíprocas, ¿ya? Por lo tanto, el verbo recibe también ese nombre, ¿no? Verbo recíproco, pronominal recíproco. Muy bien, bueno, hemos recordado, jóvenes, cuál es esta clasificación de los verbos, los aspectos, los verboides, ¿no? ¿Cuáles son las terminaciones? Y ahora vamos con la separata para poder desarrollar luego el formulario. Seguimos con la separata. Vamos a terminar de desarrollarla. Qué rápido pasó el tiempo, jóvenes. Ya las 11:34. A ver, nos quedamos en número 28. Es hasta el número 40. A ver, por favor, del 28 al 40. Avancen, del 28 al 40. 12 minutos.
Ya. Ya, chicos. Ahora sí, tiempo suficiente. Veamos aquí. La pregunta número 28. La pregunta número 28 nos pregunta cuántos pronombres hay aquí. ¿Cuántos pronombres hay aquí? Veamos, acá tenemos quién, me, le y esto. Javier estudia en esta universidad. Ya, 4 nada más, ¿no? La B. Esa palabra que no podría ser porque no se puede reemplazar por el cual, por si acaso, ¿ya? Este no se puede reemplazar por el cual. Ah, y también tenemos la palabra nadie, acá me olvidé de nadie, ¿no? Entonces no sería 4, sino sería 5. La clave sería la C. Acá la clave es la C. 29. Dice que elija la alternativa que presenta pronombres posesivos. Bueno, hermano suyo, este no es pronombre porque está con sustantivo, no puede ser pronombre. Este igual habla de Dios, no puede ser. Este sí es pronombre porque está después del verbo. Cuando está después del verbo y solo, sí es. En 30. Los pronombres indefinidos, ¿cuáles son? Acá tengo varios, pocos. ¿Qué más? Varios creen, pocos dejan. Solamente esas, ¿no? 30A. Los pronombres de los enunciados, advertí qué honesto era y no sé qué pasó, son respectivamente qué. Qué honesto era, acá hay una exclamación. Y no sé qué pasó, este es un interrogativo. En 32, elija la opción que presenta uso inadecuado del pronombre relativo. A ver, te piden un uso inadecuado del pronombre relativo. Veamos, acá tengo el relativo. La forma como se expresa está bien. Acérquese a los alumnos cuyos apellidos está bien. Cuyos está bien utilizado. Trajo los libros que compró, está bien. ¿Recordaba la época donde? No. Acá debe ser la época en la cual. ¿Sí? En 33. El verbo es una categoría gramatical que es una categoría gramatical variable, es independiente y de inventario abierto. Por lo tanto, la alternativa sería la D. En 34, cuando te dicen los accidentes privativos, te hablan de los accidentes exclusivos, ¿ya? Exclusivos. ¿Cuáles son exclusivos del verbo? Es decir, el verbo no comparte con otra categoría. Acá, ¿cuáles son? La persona lo comparte con el pronombre, género no tiene el verbo, persona comparte con el pronombre, entonces sería tiempo y modo. Accidente gramatical que no presenta el verbo, ¿cuál es? ¿Cuál es el accidente gramatical que no presenta el verbo? De hecho, el género no lo presenta. 36, acá, marca la relación, ¿no? Correcta. A ver, expuesto, traer y llegando a haber lavado, hemos almorzado. Y vamos a ampliar esto para ver. Ya, a ver. ¿Este gerundio con qué es? Gerundio es con 3. Ah, no, al revés, no, vamos a ponerlo. 1 con qué es? Expuesto con D. 2 con qué es? 2 con infinitivo, con D. 3 llegando con A, gerundio. 4 es un infinitivo compuesto, es con E. Y 5 que es perífrasis verbal. Hemos almorzado, este es con C. Entonces sería BDA, S. ¿Cuál es la alternativa que presenta a un infinitivo dentro de la perífrasis verbal? A ver, un infinitivo dentro de la perífrasis verbal. Van a dar, acá tengo el verbo ir más
conjugado más mi infinitivo forma perífrasis verbal. En 38 dice, marca la oración que presenta verbo copulativo. ¿Y cuál es la que presenta verbo copulativo? Ya les dije listado, son ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar y resultar. Si digo está en Trujillo, no tiene atributo, no puede ser. Ese está con gerundio, no puede ser, necesitamos atributo. Estuvo festejando, tampoco. Estuvo demasiado contenta, acá tengo frase adjetiva, y una frase adjetiva sí es atributo. Entonces la clave sería la T. Marca la oración que presenta verbo regular. Verbo regular es el que mantiene la raíz y la desinencia de ser conjugado. A ver, pensaba, yo pienso, pensaré, cambia la raíz, no es regular. A ver, apoyo, apoyé, apoyaré, se mantiene, entonces esta es la clave. Esta es la clave. Y 40, marca la oración que presenta verbo regular y transitivo al mismo tiempo. Este es irregular, yo hice, hacemos, es irregular. Pierdo, perderé, irregular. Conduzco, aumenta un sonido, un fonema, entonces no puede ser. Conduje, cambia, ¿no? Cambia, no es regular, es irregular. La única clave sería la de discutieron los nuevos proyectos, es decir, lo discutieron. Este es el objeto directo. ¿Ya? A ver. Este es el OD y a la vez este verbo es regular. Ahí está, joven. Bueno, acá es bastante la información que se tiene en categorías gramaticales variables, pero bueno, estamos en un ciclo de repaso, jóvenes. Ya, por lo tanto, hay información que ya ustedes deben de conocerla. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ok, no hay preguntas. Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar, que les vaya bien, cuídense, estudien, por favor, es importante que estudien, ya, practiquen bastante, ahí nos quedamos. Hasta la próxima semana. Chao, chicos, chao, chao.